Saludos, voy a dar inicio a la videoexposición correspondiente al módulo 4, temas de cromatografía y espectrometría del subproyecto Fitoquímica del doctorado en Química de Productos Naturales. Mi nombre es Osvaldo González y voy a dar inicio con un concepto de lo que es la cromatografía. Es un método de separación de mezclas complejas que es ampliamente utilizado en diversas ramas de la ciencia. Se puede utilizar para cuantificar, identificar y separar los componentes de una mezcla. Para ello, emplea el principio de la retención selectiva, que consiste en el distinto comportamiento de los componentes de una mezcla para un soporte específico. Sobre un soporte específico, como un papel, un gas, un líquido o una resina. Dependiendo de esto, es que se van generando los diferentes tipos de cromatografía. Acá en la siguiente lámina, aparece aquí lo que es unos conceptos básicos que es necesario manejar para entender un poco cómo funcionan los métodos de cromatografía. Tenemos lo que es la fase estacionaria, que es una sustancia que se mantiene inmóvil mientras se ejecuta la cromatografía. La fase móvil es la sustancia que se mueve durante la cromatografía, puede ser un líquido o un gas. La muestra que contiene el analito se administra en la fase móvil. El analito o los analitos son sustancias que se van a separar, cuantificar y o identificar utilizando la cromatografía, es decir, son las sustancias que se van a analizar. La muestra, por supuesto, es la mezcla que se va a analizar. Puede estar constituida por uno o varios analitos y otros componentes que pueden no ser de interés de los que serán separados los analitos. El tiempo de retención se refiere al tiempo que demora un analito en pasar desde la columna o sistema por donde pasa la fase móvil hasta el detector. La selectividad es la capacidad de diferenciar cada componente en la mezcla, y el eluyente también se refiere a la fase móvil cuando sale de la columna cromatográfica. Acá a la siguiente lámina ya inicio con lo que es los tipos de cromatografía, y eso va a depender, por supuesto, de la tecnología utilizada, la naturaleza del soporte o la fase estacionaria y la sustancia móvil. En primer lugar se tiene lo que es la cromatografía en papel. La fase estacionaria está formada por una tira de papel de filtro. La muestra a analizar se coloca en forma de gota sobre un extremo del papel. Luego se sumerge la tira de papel en un recipiente donde se muestra la fase móvil, teniendo en cuenta que el extremo donde está colocada la muestra quede en la parte de abajo del papel. La fase móvil asciende a la capilaridad arrastrando consigo la muestra y separando cada componente según su afinidad por la fase estacionaria. Este tipo de cromatografía se emplea principalmente cuando cada componente de la muestra tiene un color diferente, entonces se puede ver el despliegue de colores sobre el papel para identificarlo. Ahí en la gráfica del lado derecho, pues más o menos hay un gráfico alusivo a este tipo de cromatografía. La siguiente lámina tenemos la cromatografía en capa fina. Acá el funcionamiento de esta técnica es parecido a la cromatografía en papel, pero en este caso la fase estacionaria se construye depositando una resina polar sobre una placa de vidrio o aluminio. Se coloca cierta cantidad de la muestra a 1 centímetro al borde inferior de la placa, luego se sumerge esta placa teniendo en cuenta que el extremo que contiene la muestra debe quedar hacia abajo, en un recipiente que contiene la fase móvil. La fase móvil asciende por la capilaridad separando los componentes de la muestra. Ahí más o menos tenemos entonces una figura alusiva a lo que es este tipo de cromatografía. Por otro lado, atendiendo al tipo de interacción del analito entre las fases estacionarias y móviles, se tienen otros tipos de cromatografía. En este caso, la cromatografía de absorción. Este tipo de cromatografía en la fase estacionaria es un sólido, mientras que la fase móvil es un líquido. La sustancia que forma la fase estacionaria puede ser alúmina, sílice o resinas de intercambio iónico. La fase móvil puede estar formada por un solvente o una mezcla de solventes. Algunos componentes de la mezcla serán retenidos con mayor fuerza que otros. De esta forma ocurre la separación. Lo vemos acá en el gráfico de la derecha, cómo están los componentes o las moléculas allí, y a través de lo que es el solvente pues se puede lograr la separación. La siguiente lámina o la siguiente diapositiva se presenta lo que es la cromatografía de partición. Esta se da cuando la separación de los analitos de la mezcla se produce por diferencias de sus solubilidades o polaridades entre la fase estacionaria y la fase móvil.
siendo ambas fases líquidos invisibles. La tecnología de la fase estacionaria ha avanzado y existen variedad de líquidos embebidos en sólidos y resinas que se utilizan con este fin. En este sentido, existen dos tipos de cromatografía dependiendo de la polaridad de la fase estacionaria y la fase móvil. En la fase normal, la fase estacionaria es polar y la fase móvil es apolar, y en la fase reversa, evidentemente es todo lo contrario, la fase estacionaria es apolar y la fase móvil es polar. ¿Ok? El otro tipo de cromatografía que se tiene es la cromatografía de intercambio iónico. Cuando la fase estacionaria es sólida y posee grupos funcionales ionizables, es decir, con carga, que son capaces de intercambiar su carga con el analito. Estas pueden clasificarse en dos: la cromatografía de intercambio catiónico, donde la fase estacionaria contiene grupos funcionales cargados negativamente, por lo que retiene cationes que están cargados positivamente, y la cromatografía de intercambio aniónico, donde la fase estacionaria contiene grupos funcionales cargados positivamente, por lo que retiene aniones que están cargados negativamente. Y tenemos allí el gráfico ilustrativo. La siguiente lámina, se muestra allí lo que es la cromatografía de filtración en gel, que es una técnica que permite separar moléculas en función de su tamaño molecular. La capacidad separadora reside fundamentalmente en el gel, cuya matriz consta de un gran número de esferas porosas microscópicas. Ahí tenemos el gráfico ilustrativo a modo pedagógico, pues evidentemente aumentado, pero ahí las esferas son microscópicas. Siguiente lámina, tenemos entonces otros tipos de cromatografía que han ido avanzando a medida que avanza la tecnología, pues, y ha permitido que la separación, identificación y cuantificación sean más exactas, cuando se van a analizar las mezclas. Estos dos ejemplos son las cromatografías avanzadas de alta eficacia, cromatografía líquida de alta eficacia, y la cromatografía gaseosa. En la cromatografía líquida de alta eficacia consiste en un tipo de cromatografía en columna, pero cuya fase móvil se bombea a altas presiones a través de la fase estacionaria dentro de la columna. La aplicación de una presión alta reduce la difusión de los analitos por la fase estacionaria, logrando así mejores resultados, además de disminuir los tiempos de trabajo. En la cromatografía gaseosa, la fase móvil es un gas y la fase estacionaria puede ser un sólido o un líquido. La muestra se volatiza antes de inyectarla en la columna cromatográfica, pues debe ser gaseosa para que el gas funcione como transporte. Siguiente diapositiva. Acá. Entonces entramos a lo que es el tema de la elución. Entonces la elución, tengo acá lo que es la definición, que es un proceso de extraer un material de otro lavando con un solvente, como en el lavado de resinas de intercambio iónico cargadas para eliminar los iones capturados. Hay varios tipos de elución. En la elución ascendente o de desarrollo ascendente se trabaja con el papel o placa en posición vertical o inclinada. La fase móvil se deposita en la fase inferior de los mismos y el movimiento se produce por capilaridad. En la elución descendente o desarrollo ascendente es una forma de operar en el que la fase móvil se introduce por el borde superior del papel o placa y el movimiento hacia abajo se produce fundamentalmente por gravedad. En la elución circular, de desarrollo circular o también llamada radial, es una forma de operar en el que la muestra se puntea aproximadamente en el centro del plano y es desplazada en forma de un círculo por la fase móvil que se aplica en el mismo sitio. Otro de los puntos pertenecientes acá al módulo es el análisis espectroscópico. La espectroscopía es un método analítico para estudiar las interacciones entre la materia y la radiación. Esto se puede lograr mediante un espectrómetro que puede analizar una partícula por la longitud de onda y la frecuencia de la luz. Tenemos varios tipos de análisis espectroscópico, los tenemos acá en la siguiente lámina. Tenemos en primer lugar la espectroscopía de ultravioleta visible, que implica el uso de la luz en la zona ultravioleta, y visible para determinar y cuantificar ciertas moléculas que sufren cambios en los niveles energéticos de los electrones de algunos tipos de enlaces.
Tenemos allá el primer gráfico de la derecha en la parte superior y muestra ahí ilustrativamente cómo es el espectro de luz y a los niveles donde pueden sufrir cambios ciertas moléculas, ¿okay? Y ahí pueden ser identificadas. En segundo lugar tenemos la espectroscopía de infrarrojo o la espectroscopía infrarroja transformada de Fourier, FTIR, las siglas en inglés. Es una metodología que se emplea en la industria y en los laboratorios académicos para comprender la estructura de las moléculas individuales y la composición de las mezclas moleculares, ¿ok? Aquí en el gráfico derecho inferior tenemos más o menos cómo es la gráfica que nos reporta ese espectrómetro y cómo se pueden identificar las moléculas dependiendo del comportamiento y el color que tome, ¿ok? Siguiente lámina, ¿ok? Tenemos la espectroscopía por resonancia magnética, que es una técnica analítica utilizada para determinar la estructura molecular y la composición química de una muestra. Actúa analizando la interacción de los núcleos que giran en un fuerte campo magnético, ¿ok? Mediante la resonancia magnética podemos analizar, entre otros núcleos, los siguientes: 1H, 13C, 15N, 19S y 31P, ¿ok? Dentro de lo que a nosotros nos compete, en lo que es la parte de fitoquímica y dentro del doctorado de productos naturales, pues evidentemente nos apegamos a lo que somos utilizados en química orgánica, los cuales los núcleos son el 1H y el carbono 13 o 13C, que son los principales componentes de las moléculas orgánicas. Como siguiente punto se tiene lo que es las estructuras químicas de las plantas, ¿ok? La composición de las plantas está representada por más de 70 elementos químicos, siendo el oxígeno, el carbono y el hidrógeno los que tienen la mayor fracción de masa. La fitoquímica estudia los componentes químicos de las plantas, incluyendo los principios activos que les confieren propiedades medicinales y biológicas. Algunos de los principales activos químicos de las plantas incluyen lo que son los alcaloides, ¿ok? Los alcaloides son principios muy activos como la morfina, la cafeína y la nicotina, y estos compuestos tienen propiedades farmacológicas significativas y se encuentran en una amplia variedad de plantas. También tenemos los terpenos o terpenoides. Son compuestos orgánicos que se encuentran en aceites esenciales de plantas y tienen propiedades biológicas diversas como la protección contra insectos y microorganismos. Los terpenos incluyen compuestos como los flavonoides, que mejoran la circulación periférica y tienen propiedades antiinflamatorias. Siguiente lámina, tenemos acá los fenoles, que son compuestos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que se encuentran en una amplia gama de plantas medicinales. Estos compuestos contribuyen a la protección de las plantas contra infecciones y tienen efectos cicatrizantes, ¿ok? Siguiente lámina, y como último punto tenemos lo que son las rutas metabólicas. Los compuestos secundarios que se originan en las células y que se ubican específicamente en los diferentes tipos del tejido vegetal, ya sean hojas, flores, semillas, tallos y raíces, inclusive la planta entera, derivan o están relacionados con los productos o metabolitos primarios de la glicólisis. Se conocen genéricamente 3 rutas bioquímicas que los sintetizan y 3 familias orgánicamente identificables, ¿ok? Quiere decir que estos metabolitos secundarios, estos compuestos químicos de las plantas medicinales, provienen evidentemente de un proceso bioquímico donde se sintetizan los metabolitos primarios, ¿ok? Estas rutas se conocen, la primera como la ruta ácido ciquímico a través del fosfenolpiruvato y la eritrosa 4-fosfato, que interactúa con el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs, es más fácil, es más conocido ese nombre, para dar aminoácidos aromáticos y aminoácidos alifáticos, que en definitiva generan 2 familias de compuestos secundarios, que son los alcaloides y los fenólicos. En segundo lugar tenemos la ruta del ácido mevalónico, es la ruta que viene de la conjunción del acetil-CoA para dar una familia de compuestos secundarios que son los terpenos o los terpénicos. Y la ruta de los policétidos o acetogeninas
también por conjunción del acetil-CoA vía acetato para dar fenólicos igualmente. Hasta acá pues mi exposición.